Paz y gracias del Señor Jesús. Una vez más, queridos hermanos, estamos con ustedes a través de un nuevo video estudio. Hoy vamos a tratar un tema bastante polémico dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero tenemos que tratarlo. Es un asunto sumamente importante revelado en las Escrituras y debemos abordarlo como buenos hijos de Dios. Quiero decirles de que este tema es uno de los tantos temas que causa polémica porque cada persona o cada creyente de la iglesia tiene sus diferentes puntos de vista al respecto de este tema. Y el punto que vamos a tratar es la oración en pie. Es decir, es válido hacer oraciones de pie dentro de la iglesia cuando se está adorando, cuando se está teniendo un momento de culto o en los cultos personales privados de nuestras casas o en otro evento donde se va a adorar a Dios. El asunto es de que hay diversidad de puntos de vista. Algunos dicen de que, bueno, esto no es importante porque Dios al final no es el exterior lo que ve o la forma como yo vengo delante de Él, sino lo que Él ve realmente es mi corazón. Y hasta cierto punto hay una verdad ahí en esa posición, solo de que ahí se abre un punto, una puerta demasiado ambigua. El hecho de pensar de que Dios realmente ve mi corazón, no ve en realidad mi exterior. Bueno, cualquiera puede decir, pues puedo ir en ropas menores a orar y a adorar y al final de cuentas lo que Dios ve es mi interior. Entonces, como ven, hay unas discrepancias, hay unos puntos que debemos encontrar el punto de Dios en todo esto. Es decir, ¿qué es lo que Dios realmente me ha pedido a mí como adorador? Y claro, muchos quizás algunos predicadores podemos pensar, bueno, debo ser un poco neutral, debo ser un poco más pausivo en todo esto para poder no generar contiendas, conflictos y al final de cuentas quedar bien con todo el mundo. Pero mis queridos, debemos ver qué es lo que Dios dice al respecto. No es lo que a aquel le agrada escuchar, lo que a este le gustaría escuchar, lo que a mí me gustaría decir para quedar bien con todos. No se trata de eso, sino que se trata de qué es lo que a aquel al cual se va a rendir la adoración piensa al respecto o lo que él ha pedido al respecto al momento de venir a aproximarnos delante de su augusta presencia. Eso es lo más importante. En nuestro estudio vamos a tratar precisamente cómo es que Dios pide que nosotros vengamos ante Él. Y al final de cuentas es Dios el que nos lo va a decir a través de las Escrituras, a través del Espíritu de profecía, y todo aquel sincero de corazón que está interesado en saber qué es lo que Dios realmente quiere, pues va a quedarse en este estudio, en este video. De antemano le quiero decir de que si usted está interesado en escuchar algo que a usted le agradaría escuchar, mejor no vea este video porque no es para usted. Si a usted está interesado en conocer y saber qué es lo que Dios dice al respecto, pues manténgase viendo este video. Y le invito a que lo comparta a todos aquellos que les gustaría también escucharlo y verlo para poder estudiarlo a la luz de la Escritura. Así de que con esto en mente, en nuestro pensamiento y habiendo aclarado estos puntos, voy a invitarles a venir de rodillas y a elevar una oración a Dios para que sea Él quien nos dirija en este estudio. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, que su morada es en el cielo y en la tierra y en todo lugar.
Gracias, mi Dios, porque una vez más nos está permitiendo estudiar su palabra. Señor, queremos apartar nuestras ideas preconcebidas, nuestros pensamientos propios. Hoy venimos hacia el trono de la gracia pidiéndole dirección a través de su Espíritu, para que sea usted quien hable en nuestros corazones, en nuestra mente, y nos ayude a entender, oh Dios, este tema hasta cierto punto polémico en cuanto a la oración de pie, en cuanto a la oración de rodilla. Señor, en sus manos nos ponemos hoy. Por favor, háblenos a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para poder empezar nuestro estudio de hoy, vamos a ir precisamente a una cita inspirada del libro de la oración. Ese es un libro de la hermana White, recopilaciones de la hermana White, donde trata estrictamente acerca de la oración. Y les invito a que a todos ustedes a que estudien, lean ese libro, léanlo detenidamente con mucha oración para poder entender la esencia en sí de lo que todo esto presenta. Así de que vamos a ir a un párrafo que se encuentra en la página 247. En este párrafo, a la hermana White se le hace precisamente la pregunta: ¿cómo es o cuál es la actitud correcta de orar? Esa es la pregunta que se le formula a ella. Obsérvese el trasfondo de la pregunta. Así es de que esa pregunta nos viene bien a nosotros porque nos va a responder a nosotros en realidad cuál es la forma correcta que nosotros como hijos de Dios hoy en pleno siglo XXI podemos tener al momento de presentarnos a nuestro Creador. Vamos a leer lo que la inspiración dice. He recibido cartas en las que se me preguntaba acerca de la actitud que debía adoptar una persona que ofrecía una oración al soberano del universo. Esa es la pregunta. Y ahora ella va a hacer una pregunta, una autopregunta. ¿De dónde han sacado nuestros hermanos la idea de que deben permanecer de pie mientras oran a Dios? Es una pregunta que ella ha hecho en la misma cita, en contexto de la pregunta que se le ha hecho a ella en relación a la posición correcta de adorar o de orar. A uno que se había educado por 5 años en Battle Creek, se le pidió que guiara en oración a la congregación antes de que la hermana White hablara al pueblo. Ahora va a tratar un ejemplo real que ocurrió en su tiempo, particularmente en referencia a un ministro que se había graduado del Instituto de Battle Creek, donde se había preparado para ser pastor. Y a este se le pidió que tuviera la oración pastoral antes de que la sierva de Dios hablara al pueblo. Y entonces, sigue diciendo la cita: pero al verlo permanecer de pie cuando sus labios estaban por abrirse para orar a Dios, experimenté la viva necesidad de reprocharlo directamente. Lo llamé por su nombre y le dije: arrodíllese. Esta es siempre la posición correcta. Hermanos queridos, aquí la sierva de Dios se encuentra en un escenario donde está a punto de hablarle al pueblo. La inspiración nos dice que un ministro recibió el privilegio de tener la oración pastoral antes de esta acción. El suceso que se da es que cuando el pastor iba a empezar a orar, ella se percató de que el hombre lo iba a hacer de pie.
Y antes de que este ministro empezara a orar y a elevar la oración al soberano del universo, ella dio una reprensión directa. Y le dijo, arrodíllese. Siempre será esta la posición correcta de orar. Aquí tenemos un principio. La sierva de Dios está sentando una regla general y está diciendo, esta será siempre la posición correcta de orar. Cuando se va a dirigir al soberano del universo, en una congregación, en un templo, en un lugar donde se va a rendir adoración al soberano del universo, siempre la posición correcta de orar será de rodillas. No importa, ya vamos a ver, que esto no importa si es en una iglesia o es en un lugar que no sea una iglesia o en nuestra casa, siempre la posición correcta para rendirse ante el soberano del universo es arrodillándose. Pero aquí hay una pregunta que la sierva de Dios hizo al principio de la cita. Y la pregunta es, ¿de dónde han sacado nuestros hermanos que deben permanecer en pie mientras oran a Dios? Esta es la pregunta. ¿De dónde han sacado nuestros hermanos esta idea? O más bien, ¿de dónde es el origen de la idea de permanecer en pie cuando se va a dar una oración al Creador? Especialmente en un lugar de adoración donde la congregación está reunida. Mis queridos, vamos a ir ahora al origen de esta idea, al origen de la idea de permanecer en pie cuando se rinde una oración al soberano del cielo. Y este origen va mucho más atrás en la historia. Es más, su origen no es la tierra. No es en la tierra donde viene el origen de la idea de orar o de permanecer en pie cuando nos presentamos ante el soberano del cielo. Y es una historia que se encuentra registrada en el libro de la historia de la redención. En el libro de la historia de la redención, en la página 14, vamos a encontrar un fenómeno, un suceso que ocurrió mucho tiempo atrás en la historia pasada. Y nos vamos a remontar al tiempo de la rebelión de Lucifer, es decir, de la rebelión de Satanás. En ese tiempo, Satanás emprendió una revuelta contra el Padre y el Hijo, es decir, contra Dios y Jesucristo. Satanás se rehusaba a reconocer al Hijo de Dios como Dios mismo, como el Dios visible representando al Dios invisible. Y entonces, en esta disputa que se da en el cielo, que tiene como origen la rebelión de Satanás, Satanás dijo lo siguiente, y mire lo que dijo Satanás, mire lo que Satanás expresó a aquellos ángeles que se le iban más tarde a unir a él a esta rebelión. Dice la cita inspirada: salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. ¿Cómo salió? Dice que descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. ¿Y cuál fue el fruto de esa envidia y de ese descontento? Congregó a las huestes angélicas, continúa diciendo la cita, disimulando sus verdaderos propósitos. Y les presentó su tema, que era él mismo, es decir, les habló de un descontento personal, como quien ha sido agraviado. Se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándolo a él.
les dijo que de ahí en adelante toda la dulce libertad de que habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin. ¿Acaso no se les había puesto un gobernador a quien de allí en adelante debían tributar honor servil? Les declaró que él los había congregado, obsérvese para lo que los había congregado, para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de ellos, es decir, los de estos ángeles. Y mire lo que les dice, lo que les pronuncia a partir de esa declaración: que nunca más se inclinaría ante Cristo. Nunca más se inclinaría ante Cristo. Se los vuelvo a repetir: que nunca más se inclinaría ante Cristo. Que él tomaría para sí la honra que debería habérsele conferido. Y sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo y a obedecer su voz. Es decir, el origen de no inclinarse ante Cristo, ante nuestro Dios, tiene como propósito llevarnos al tiempo de la gran rebelión, cuando aquel archienemigo, cuando aquel enemigo de Dios y de toda creación rehusó, a partir de ahí, al inicio de su rebelión, rehusó continuar inclinándose delante de nuestro Salvador. Así de que aquí está el primer principio, el primer problema que nosotros afrontamos. ¿Por qué la hermana White preguntó: ¿de dónde han sacado nuestros hermanos que deben permanecer en pie cuando se van a dirigir ante el soberano? Pues, ¿de dónde? La han sacado del espíritu de Satanás, del espíritu del primer rebelde que decidió en su corazón nunca más volverse a inclinar delante del Salvador. Quiere decir que cada vez que nosotros rehusamos, decidimos permanecer en pie en una oración, cuando la congregación o nuestra familia o nuestro semejante o delante de nuestro Dios estamos presentes, cada vez que lo hacemos, es una evidencia más que el espíritu que nos guía es el espíritu del archirrebelde que está en contra de Cristo y en contra de nuestro Creador. Es decir, ese es el espíritu del anticristo. El anticristo es Satanás. El espíritu del anticristo es el espíritu de Satanás, incitando a todas las criaturas creadas que le hagan afrenta a Cristo. Una de las cosas para hacerle afrenta a Cristo es no inclinarse delante de Él. Es no inclinarse delante del Salvador. Ese fue el primer acto que Satanás hizo en evidencia visible delante de los ángeles, para darles a entender que él no se iba a someter a Jesús, no se iba a someter a Cristo. Hermanos, el asunto de no inclinarnos, el asunto de permanecer erguidos de pie mientras oramos, va más allá de un simple acto de postura al momento de orar, sino que es un punto de reverencia, es un punto de reconocer que yo me someto a la voluntad de Cristo. Y que no me voy a someter a la voluntad de Satanás, porque la voluntad de Satanás es que yo me quede en pie cuando me voy a presentar delante de Cristo.
que no me incline delante de Él. Esa es la voluntad de Satanás. Esa es la forma visible, evidente de revelar mi verdadero espíritu, que estoy ante de Cristo, es decir, que estoy en contra de Cristo. El anticristo es aquel que está en contra de Cristo, y el que está en contra de Cristo es Satanás. Él es el que estuvo en contra de Cristo desde el principio, y su espíritu ronda por sobre toda la tierra, incitando a los seres humanos para que estén en contra de Cristo, dominados por el espíritu del anticristo. Anticristo está en un contexto de estar en contra de Cristo, contrario a Cristo. No acepto a Cristo, soy anticristo. Es decir, ese es el pensamiento, ese es el espíritu que gobierna todos aquellos que rehúsan de una forma visible, rehúsan inclinarse delante del Señor. Dice el libro de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Y quién es el que negó al Padre y al Hijo? ¿Quién es el que le hizo afrenta al Padre y al Hijo en los propios orígenes de la historia? Pues Satanás. ¿Y cuál es la forma de expresar esta negación de parte de Satanás? No inclinándose delante de Jesús y del Padre. Hermanos, esto es serio. El asunto de la forma que yo uso para venir delante de Cristo identifica cuál es el espíritu que me gobierna a mí. O es el Espíritu Santo de Cristo, o es el espíritu del anticristo, que es Satanás. Esto va mucho más allá de una cierta formalidad de arrodillarme o no arrodillarme. Va mucho más allá de un simple pensamiento de que, bueno, Dios al final mira mi interior, no mira mi exterior. No, mis hermanos, esto va más allá de eso todavía. Y este fenómeno Satanás lo ha venido poniendo en el corazón del ser humano, no en el siglo XXI. No, esto trae historia por detrás. Esto viene desde mucho tiempo atrás. Esto no es algo nuevo. Satanás ha implementado este pensamiento, este espíritu en aquellos servidores suyos desde mucho tiempo atrás. Jesús mismo confrontó a los servidores de Satanás que incitaban a la congregación a permanecer en pie cuando adoraban a Dios, cuando rendían plegarias a Dios. Dice el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cómo les dice el Señor? No sean como los hipócritas. ¿Cuál es la característica del hipócrita? ¿Cuál es lo que lo define al hipócrita? Bueno, una de las cosas que define al hipócrita es el orar en pie. ¿Por qué razón le llama hipócrita? Bueno, le llama hipócrita porque el hipócrita es aquel que tiene dos personalidades, dos caras, por así decirlo. El hipócrita es aquel que delante de alguien presenta una imagen, pero en el trasfondo o delante de otras personas presenta otra imagen, otro carácter, otra actitud. Ese es el hipócrita. El hipócrita, aquel que ora de pie, es hipócrita porque pretende adorar a Dios, pero lo adora según el anticristo dice que le adoren. Es decir, según Satanás dice que le adoren, que no se inclinen delante de él. Así es de que lo hacen orándole erguidos, de pie, como Satanás dijo que lo iba a hacer desde el principio, que no se inclinaría más
delante del Hijo de Dios. Ahora, mis queridos, por eso es que Jesús les dice a los hipócritas, obviamente se estaba refiriendo a los escribas y a los fariseos de su tiempo, y les dice en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué razón? Bueno, por muchas razones. Es decir, todo aquel que se mueve por el espíritu del anticristo siempre trabaja en contra de Cristo. Siempre trabaja en contra del Hijo de Dios, en contra del Padre. El que trabaja con el espíritu del anticristo hace siempre o adora siempre de la forma como puede ofender a Dios, porque ese es el espíritu del anticristo. Ofende o busca ofender al Padre y al Hijo. Busca ofender en la adoración al Dios y soberano del cielo. Esto es serio, mis queridos. Esto es serio. Entonces la pregunta es, ¿por qué yo debo de orar de rodillas? Dice el libro de Romanos capítulo 14, versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Es decir, Dios ha pedido que todos al venir delante de Él doblemos nuestra rodilla. Que no seamos haraganes, que no nos dejemos llevar por el espíritu del anticristo, que no afrontemos a Dios. Es verdad que Dios ha dicho o dice que Él ve nuestro corazón, y cuando nosotros nos quedamos de pie, efectivamente Dios ve que en nuestro corazón lo gobierna el espíritu del anticristo. Él ve que no estamos en favor de Cristo, sino que en favor del espíritu del anticristo, al expresarlo de una manera visual en quedarnos en pie. Claro que Él ve nuestro corazón, Él ve que en nosotros hay orgullo, Él ve que en nosotros hay esa misma altanería que había en Satanás desde el principio. Él ve todo eso, mis queridos hermanos. Él ve que en nosotros no hay humildad, no hay un corazón humillado, no hay un corazón humilde, dispuesto a reconocer la soberanía de Cristo. En las Escrituras hay muchas partes bíblicas donde se nos habla acerca de las oraciones de rodilla. Por ejemplo, cuando Salomón hizo una oración juntamente con el pueblo en Primera de Reyes 8:54, dice que él con todo el pueblo se arrodillaron. En el libro de Daniel capítulo 6 versículo 10 dice que Daniel oraba 3 veces al día y lo hacía de rodilla. En el mismo Jesús en Lucas 22:41 dice que cuando elevaba sus oraciones a su Padre lo hacía de rodillas. Pablo en el libro de Hechos 20:36 dice que cuando él oraba y se dirigía a Dios en oración lo hacía de rodillas. Pedro en Hechos 9:40 dice que cuando se dirigía a Dios en oración lo hacía de rodillas. La iglesia primitiva, en el libro de Hechos capítulo 21 versículo 5, vamos a leer el versículo entero. Mire lo que dice la inspiración. Cumplido aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Esto no les daba pena. En la playa, dice, en las orillas de las playas, la iglesia entera dice que se arrodilló delante de Dios y elevó la oración a Dios. Esto es por si algunos dicen, bueno, es que en público da vergüenza, da pena arrodillarse porque ¿qué van a decir los demás? No, dice que la iglesia de Cristo lo hacía a vista pública, a las orillas de las playas, donde estuvieran, en las circunstancias que estuvieran. Se arrodillaban delante de Dios y le rendían adoración a Dios de rodillas.
Queridos hermanos, los pecadores, según Lucas 5:8, los pecadores sinceros, no los orgullosos y farsantes, sino los pecadores sinceros, siempre se arrodillan delante de Dios, siempre se inclinan delante de Dios. Es una muestra, es una evidencia de que se rinden delante del Creador. Y Elena de White, en el libro de la oración, en la página 247, dice que la actitud de vida cuando se ora a Dios consiste en arrodillarse. Hermanos, no podemos inventar ideas, teorías, formalidades. Dios nos ha dado un ejemplo, por precepto, nos ha dado escritos, nos ha revelado por inspiración cuál es la forma de vida, la manera correcta de dirigirnos a Dios cuando nos vamos a presentar delante de Él. No importa si hay hermanos, no importa si hay paganos alrededor, no importa. Nuestra forma de adorar a Dios consiste cuando oramos en arrodillarnos. Así lo dice la Escritura, así lo dice la inspiración. Entonces, claro, esto se presta a pensamientos como cuando usted se arrodilla y el resto se queda de pie. Y el resto dice, uy, ese hombre parece un fariseo. Un fariseo porque quiere representar santidad al arrodillarse y no quedarse de pie como nosotros. Vamos a ver en las Escrituras, ¿quién es el fariseo según el pensamiento de Dios? Dice en el libro de Lucas 18:11, miren lo que la inspiración dice. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones e injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Obsérvese que el fariseo es el que tenía la tendencia de orar de pie. Es el fariseo el que dice que se quedaba de pie exaltándose a sí mismo. Si usted continúa leyendo la Escritura, va a encontrar que el publicano no se atrevía ni a volver su vista al cielo, sino que se inclinó y oró a Dios pidiéndole misericordia. En el libro de la oración, en la página 248, la hermana White dice lo siguiente: no estéis en pie con una actitud farisaica. ¿Quién es el fariseo? ¿El que se arrodilla o el que se queda en pie? La hermana White, la Biblia me dice que el que se queda en pie es el fariseo. Dice, no estéis en pie con una actitud farisaica al ofrecer vuestras oraciones a Dios. Desconfiad de vuestra propia fuerza, no confiéis en ella, sino postraos con frecuencia de rodillas delante de Dios para adorarle. Aquí hay otro punto que quiero resaltar. La oración es parte de la adoración a Dios. Es decir, cuando yo oro, estoy rindiéndole adoración a Dios. Eso es lo que la inspiración me está diciendo. Que cuando yo me postro con frecuencia de rodillas delante de Dios para adorarle, es la forma correcta para no caer en las actitudes farisaicas. Queridos hermanos, Dios me ha pedido que cuando yo ore en una actitud de adoración correcta, me arrodille delante de Él. Porque la oración es parte de la adoración a mi Dios. Entonces, cuando yo me quedo de pie, yendo en contra del principio que Dios me ha dicho de cómo Él espera que yo le adore cuando oro. Cuando yo me quedo de pie, yo estoy trastocando ese principio que Dios me ha establecido para que yo sepa cómo debo dirigirme a Él. Y en lugar de seguir el principio de Dios, estoy optando
por el espíritu de Satanás de no inclinarme delante de Dios. Entonces, esto, queridos hermanos, es serio. Es serio porque este espíritu de irreverencia, este espíritu del primer engañador del universo, está plagueando nuestra iglesia por donde quiera. En el libro de la oración, una vez más, en la página 248, la inspiración nos dice, ¿dónde obtuvo? Esto está en contexto de la pregunta de la situación que se dio al principio en la cita con el hermano ministro que iba a orar de pie y ella lo reprendió en público. Y está en contexto de esto y ella va a hacer una pregunta ahora en relación a la actitud de este ministro. Y mire lo que dice. ¿Dónde obtuvo su educación el hermano H? En Battle Creek. Es decir, en la universidad de ese tiempo donde se educaba a los pastores. ¿Es posible que a pesar de toda la luz que Dios ha dado a su pueblo acerca del tema de la reverencia? Ojo, la oración tiene que ver con la reverencia también. Los ministros, los directores y los profesores de nuestros colegios, por precepto y ejemplo, enseñen a los jóvenes a permanecer erguidos, es decir, de pie, durante la devoción, tal como lo hacían los fariseos. Debemos considerar esto como una señal de suficiencia propia y de la importancia que se atribuyen a sí mismos. Han de tornarse prominentes estos rasgos. Hermanos queridos, ella está apuntando a un problema y el problema eran las universidades. Las universidades no le estaban enseñando al ministro cómo es que tenía que dirigirse a Dios cuando elevaba una oración. Eso es lo que ella está apuntando. Battle Creek. Si usted ve que su ministro se queda de pie orando en sus iglesias, sepa que eso lo ha aprendido en la universidad. Y sepa que el que ha metido el espíritu en la universidad para quedarse de pie cuando se eleva una oración a Dios es el espíritu del anticristo, es decir, de aquel que está en contra de Cristo. Hermanos queridos, no podemos estar orando en nuestra iglesia a Dios con el espíritu del anticristo, de no inclinarnos delante de Jesús. No podemos seguir con ese tipo de oraciones. Ese tipo de oraciones son ofensas delante de Dios y en lugar de recibir una bendición, recibe una maldición, porque está siendo promovida por un espíritu que no es el espíritu de Cristo, no es el Espíritu Santo. Satanás está educando a los ministros desde la misma universidad para que se corrompan y a su vez estos corrompan a la iglesia entera. Este es un asunto serio, mis queridos hermanos, porque si nosotros seguimos al hombre, si nosotros estamos siguiendo a nuestros ministros, nos vamos a ir al mismo lugar donde ellos van a ir a terminar. Es decir, van a terminar con el anticristo, destruidos por la eternidad, y ese va a ser el fin de todos aquellos que sigan el mismo espíritu. Dios nos ha dado evidencias claras, evidencias obvias que debemos entender y tener claro al momento de venir delante de Él en oración. Ya la sierva de Dios nos está diciendo que el asunto de la oración es un asunto de reverencia. No lo podemos tomar algo frívolo. No podemos tomarlo como algo sin importancia. Usted no puede pensar que los ángeles van a elevar esa oración suya al cielo cuando usted lo está haciendo de una manera equivocada y motivada con el espíritu del anticristo y no con el espíritu de Cristo. Debemos tener cuidado. Muchas veces Dios no responde las oraciones porque lo hacemos mal o las pedimos mal o de la forma equivocada. Y entonces alguien podrá estar preguntando, pero entonces ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si yo estoy en una situación, digamos que estoy viajando, estoy conduciendo y yo quiero orar?
Si tengo que arrodillarme, ¿cómo hago si estoy viajando? Imagínate que estoy viajando en el avión. Imagínate que estoy conduciendo el coche y el coche o el carro o el vehículo y yo quiero orar a Dios. ¿Cómo hago? Muy bien. Para esto vamos a descubrir que también en la oración hay 3 tipos de oraciones que se elevan a nuestro Dios. La primera es la oración reflexiva. La segunda es la oración circunstancial. Y la tercera es la oración de adoración. Estos 3 tipos de oraciones tienen su lugar y su ocasión. Voy a explicarlo en forma sencilla. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, Pablo dice: orad sin cesar. Y alguien dirá: pero ¿cómo voy a orar sin cesar si debo de arrodillarme? Esta oración a la que Pablo está haciendo referencia es a la oración reflexiva. Es la oración meditada, tiene que ver nada más con mi pensamiento. No envuelve un acto de adoración, no envuelve un lugar de adoración. Es decir, la casa o la iglesia o el altar familiar. No envuelve nada de eso. Envuelve mi día a día, mi conexión con Dios constante, continua, 24/7. Esta oración es permitida hacerla reflexivamente, meditadamente, es decir, en mis pensamientos nada más. Puedo hacerla cuando estoy trabajando, cuando estoy viajando, cuando estoy comprando, cuando estoy conduciendo, cuando estoy estudiando, cuando estoy haciendo cualquier cosa y estoy en comunicación con Dios, hablando con Dios, pero en mis pensamientos. Esta oración no requiere una posición física, sino más bien una concentración mental de pensamiento a pensamiento, es decir, conectar mis pensamientos con los pensamientos de Dios. Esa oración solamente envuelve el cerebro. Así de que esa es la oración reflexiva. La otra oración es la oración circunstancial. ¿Cuál es la oración circunstancial? Por ejemplo, la oración que hizo Jonás. En el capítulo 2 del libro de Jonás, en el versículo 1 dice: entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Es decir, Jonás elevó una oración. Sus circunstancias no le permitían más. Estaba dentro de un pez, del vientre del pez y apenas tenía vida. Y estando ahí, elevó una oración en las condiciones que estaban. Iba a ser imposible, obviamente, arrodillarse. Así de que estas oraciones son aceptas delante de Dios por las circunstancias. Él las acepta y Él entiende que no te puedes arrodillar. En esto también cabe personas que son enfermas de su rodilla, que por asuntos de salud no se pueden arrodillar, porque quizás andan en una silla de ruedas, porque quizás no se pueden inclinar, tienen problemas con sus cuerpos. Son oraciones circunstanciales que por las circunstancias de la situación, ya sea del individuo, Dios acepta esas oraciones en las condiciones que se encuentre, no necesariamente de rodilla. No sé si estamos entendiendo. Pero puede ser que alguien, sí, pero yo me siento cansado, voy a orar de pie. No, esas no son oraciones circunstanciales. Las oraciones circunstanciales son solamente cuando yo soy imposibilitado por la circunstancia, ya sea de salud o de lugar, que yo no puedo arrodillarme. Es cuando se me permite a mí orar en las condiciones que me encuentre. Y la otra, queridos hermanos, son las oraciones de adoración. Es cuando yo me voy a dirigir al Dios del cielo. Y estas oraciones de adoración se me exige que yo lo haga de rodilla. Dice en el libro de la oración también, página 247 y 248. Dice la sierva de Dios: tanto en el culto público como en el privado, nuestro deber consiste en arrodillarnos
delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. ¿En qué cultos? Tanto en el privado como en el público, en la casa y en la iglesia. Nuestra actitud de oración consiste en arrodillarnos. Este acto muestra nuestra dependencia de Él. Y cuando os reunís para adorar a Dios, obsérvese, para adorar a Dios, cuidad de arrodillaros delante de Él. Demostrad por medio de este acto que vuestra alma, vuestro cuerpo y vuestro espíritu están por entero sometidos al Espíritu de la verdad. ¿Qué pasa cuando yo no me arrodillo? Pues si el acto de arrodillarme demuestra que estoy sometido enteramente con mi cuerpo, espíritu, al Espíritu de la verdad, ¿qué es la inversa? ¿Qué sería la inversa? Pues la inversa sería que si me quedo de pie, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo no están sometidos al Espíritu de la verdad. Es sencillo. Simplemente mire la inversa del versículo, de la cita que ella está citando. Queridos hermanos, el acto de arrodillarnos va más allá de una simple formalidad. Es el acto de reconocer que enteramente yo y usted estamos sometidos al Espíritu Santo de Dios. El acto de quedarnos en pie es el acto de demostrar que enteramente yo y usted no nos sometemos al Espíritu de Dios, sino al espíritu del anticristo, a aquel en quien se originó primero el pensamiento de protestar contra Dios de la manera como lo describe la primera cita que hemos leído, no inclinándose delante de Jesús. Esto es serio, mis queridos. Esto es serio porque ahora mismo nadie quiere que las personas que están en derredor suyo lo miren rarito, lo miren mal a usted. Y muchas veces por querer agradar a todo mundo y querer estar en paz con todos, entramos en conflicto con Dios. Agradamos a todo mundo y desagradamos a Dios. Mis queridos hermanos, procure agradar a Dios aunque desagrade al resto, porque de eso depende su vida eterna. El espíritu de reverencia enseña o nos enseña cómo debemos hacer la oración. Dice el libro de la oración, nuevamente, página 249, vivimos en tiempos peligrosos. Los adventistas profesan ser el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, pero están perdiendo su espíritu de devoción. El espíritu de reverencia a Dios enseña a los hombres cómo deben aproximarse a su Hacedor, con santidad y respeto mediante la fe, no en sí mismo, sino en un mediador. El hombre debe ponerse de rodilla como un súbdito de la gracia cuando suplica ante el estrado de la misericordia. Hermanos queridos, cuando suplicamos delante del Dios del cielo, debemos ponerlos de rodilla. Ese es un acto de reverencia que Dios tomará en cuenta al momento de elevar nuestras plegarias al Dios del cielo. Hay muchas cosas que podemos hablar de la oración. Hay muchas cosas que tenemos que aprender, porque si nosotros no aprendemos ni cómo debemos orar, ni de qué manera debemos orar, no debemos extrañarnos de por qué Dios muchas veces no responde nuestras oraciones. En nuestras iglesias muchas veces hacemos incluso irreverencia por las formas de cómo oramos. No solamente la irreverencia de quedarnos en pie, también la irreverencia de hacer múltiples oraciones, una cantidad de oraciones dentro de un servicio de iglesia. ¿Sabía usted de que hacer demasiadas oraciones en las iglesias tampoco son bien vistas delante de Dios? La inspiración nos dice también en el libro de la oración, en la página 240,
Nuestras oraciones deben hacerse intensamente interesantes. Deben estar impregnadas por la misma atmósfera del cielo. No haya discursos largos y áridos ni oraciones formales simplemente para ocupar el tiempo. ¿Se ha fijado usted que en un servicio de adoración en sábado, decir, desde que inicia la escuela sabática hasta que termina el culto, muchas veces se hacen 7, 10 oraciones, 6 oraciones, 8 oraciones? Se ora por recoger la ofrenda, se ora por la lección de escuela sabática, se ora por el programa de escuela sabática, se ora por los cumpleañeros, se ora por esto, se ora por cantar, se ora por allá, se ora por aquí. Es decir, se terminan haciendo un montón de oraciones, como que si de tantas oraciones va a traer una atmósfera más santa. Hermanos queridos, la inspiración dice que no debemos hacer uso de las oraciones para matar el tiempo. Eso también se torna en irreverencia. 3 oraciones en un servicio de sábado en la mañana es más que suficiente. La oración de inicio antes de los servicios de canto o inmediatamente después del servicio de canto. La oración pastoral que se hace inmediatamente antes del culto divino. Y la oración final bendiciendo a la congregación. Eso es más que suficiente para un servicio de adoración de sábado por la mañana. Pero como hay tanta irreverencia, Satanás ha metido tantas ideas, nos hemos envuelto y hemos convertido incluso la misma oración como una forma de causar irreverencia delante de Dios. Por último, hermanos queridos, no porque no haya más que hablar de la oración, pero yo quiero recomendarles a ustedes que estudien, lean el libro de la oración. Es un libro maravilloso, extraordinario. Pero por último quiero dejar estas 2 citas en sus mentes. Dice la oración en la página 246. La oración secreta es muy importante. En la soledad el alma comparece desnuda ante el ojo escrutador de Dios y se examina todo motivo. La oración secreta, cuán preciosa es. El alma en comunión con Dios. La oración secreta solo debe ser oída por Dios. Ningún oído curioso debe enterarse del contenido de esa petición. Página 242. En la oración privada, todos tienen el privilegio de orar todo el tiempo que deseen y de ser tan explícitos como quieran. Pueden orar por todos sus parientes y amigos. La cámara secreta es el lugar donde se han de contar todas las dificultades, pruebas y tentaciones particulares. La reunión para adorar a Dios en conjunto no es el lugar donde se hayan de revelar las cosas privadas del corazón. Tenemos que aprender cómo orar tanto en público como en privado. Las oraciones largas son permitidas, sí. La inspiración dice que son permitidas en nuestras oraciones secretas. En la oración secreta, hermano, yo puedo orar cuanto tiempo yo quiera. Cuanto más ore, mucho mejor va a ser. Mucha mayor bendición vamos a adquirir. Pero las oraciones en público deben ser cortas, concisas, al punto. Las oraciones en público no es para pedir por esto, no es para pedir por la herencia, no es para pedir por los hijos, no es para pedir por los negocios, por los trabajos, no es para pedir por cosas de esa índole. Es para pedir por la bendición de la ocasión en la cual se amerita. Las oraciones privadas es donde tenemos que abrir el corazón a Dios. Debemos abrir nuestra alma a Dios y dejar que Dios obre en nuestras vidas a través de la oración. Hermanos amados, debemos saber cómo orar. Debemos saber que cada oración tiene su ocasión y su lugar. En la oración de la comida se ora por la comida, no se ora por los enfermos o otra cosa. Se ora explícitamente por la comida. En la oración de adoración en un culto se ora por el culto, por la adoración, para que el Espíritu de Dios pueda estar con nosotros. Cada cosa y lugar tiene su ocasión. Cuando se va a orar por el enfermo, se ora por el enfermo. No se ora por otras cosas que no son relacionadas con la situación.
Debemos aprender cómo orar y cómo presentarnos delante de nuestro Dios. Queridos hermanos, preparémonos. Recordemos, la oración es reverencia, la oración es adoración, y cuando oremos, hagámoslo de la manera como Cristo lo ha estipulado y no con el espíritu del anticristo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé paz. Les invito a arrodillarnos para orar a nuestro Dios y finalizar nuestro estudio. Querido Padre Celestial, bendito sea su nombre. Gracias, mi Dios, por permitirnos haber estudiado este tema crucial e importante para nosotros hoy. Bendícenos, mi Dios, bendice a su iglesia, bendice a su pueblo. Permítanos, oh Dios, exaltar, elevar el estandarte de la verdad, la reverencia y la adoración correcta, como usted ha pedido que su pueblo se aproxime delante de su presencia. Quédese Dios con nosotros, acompáñenos, denos su bendición y bendice cada alma sincera que ha escuchado este estudio. En el nombre de Jesús. Amén.